Tengo la oportunidad y el gusto de saludar, como siempre, a quien es el director ejecutivo de Grupo Lister, el químico Sergio Salazar. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, Paco, gracias y gracias por recibirme en tu foro. Al contrario, Químico, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y hoy vamos a tocar el tema de vacunas. Vacunas de RNA. De RNA. Exacto, mira, Paco, esto la verdad es que, bueno, viene a colación porque hace un par de días se anunció que el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de este año se le va a otorgar a dos investigadores. Esta es una pareja, es una investigadora de apellido Calicó y un investigador de apellido Weissman. Y bueno, ellos tienen ya más de 20 años trabajando en lo que sería esta tecnología, ¿no? Y bueno, me parece que es importante que lo platiquemos brevemente porque, bueno, ha sido algo sumamente significativo, sobre todo en los últimos años, porque es gracias a las investigaciones de estas personas que hoy contamos con vacunas de RNA para el COVID, como la de Pfizer, por ejemplo. Okay. Antes, a lo mejor le preguntaría a Químico, para quienes desconocemos sobre el tema, entiendo entonces que hay otro tipo de vacunas, ¿no? No, por supuesto. Mira, las vacunas tradicionales habitualmente han tendido a ser, por ejemplo, virus vivos atenuados, ¿verdad? Que son las que la mayoría conocemos, las tradicionales vacunas. Las tradicionales vacunas, en ocasiones se ponen los antígenos directamente, de manera directa, ¿verdad? O de repente alguna gente que, digamos, patógeno, pero que ha sido ya, digamos, inutilizado, ¿no? Y entonces eso es lo tradicional. Pero estas vacunas tienen la ventaja de que lo que se aplica es básicamente una molécula de RNA, ¿sí?, que codifica, porque recordemos que lo que hace el RNA en la célula, ¿verdad?, sobre todo si tiene esta estructura de RNA mensajero, es ayudar a que la célula produzca las proteínas, alguna proteína en particular, la que venga codificada ahí. Y entonces, en este caso, estas vacunas que se usaron para el COVID-19 o para el SARS-CoV-2 codifican para la proteína S del virus, que es la de la espícula, que es la que digamos, es importante que los anticuerpos se unan a ella, reconozcan y se unan a ella para neutralizar al virus y impedir de esta manera que pueda infectar células, ¿no? Entonces, fíjate que en ese sentido, como funciona, porque aquí hubo varios retos, ¿verdad?, que ellos tuvieron que superar, es que primero, cuando el cuerpo humano, ¿verdad?, el sistema inmune, el cuerpo humano está, digamos, ha evolucionado de una manera en la que podemos identificar cuando hay moléculas que no son propias. Es decir, el sistema inmune va a diferenciar lo que es propio y lo que es ajeno, en términos muy generales. Entonces, por eso reacciona cuando detecta algo ajeno. Reacciona cuando detecta algo ajeno y se defiende, ¿verdad?, porque no lo reconoce como parte del organismo. Entonces, esto incluso es al nivel de este tipo de moléculas que son muy básicas y que las tenemos en todas las células, por ejemplo humanas, simplemente porque estas moléculas la célula humana las modifica. Es decir, nosotros tendemos a pensar, o podríamos pensar, que todos los RNA son iguales, pero no son iguales a pesar de que aparentemente tienen los mismos constituyentes, porque la célula modifica los RNAs humanos, y entonces de esta manera, al modificarlos, por ejemplo, se les unen grupos metilo, se le llama, ¿verdad? Y entonces, entre otras cosas, y estos grupos metilo, el metilarlos, lo que genera es que ayuda a que el sistema inmune diga, esto es humano, por ejemplo, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros RNAs. O identifica si el RNA es de doble cadena, no debe de haber RNAs de doble cadena en una célula de mamífero, por ejemplo. Esto normalmente es porque el virus es un virus de RNA, que en su proceso, en su ciclo vital, tiene que generar una doble cadena de RNA para continuar, y esto es inmediatamente identificado por el sistema inmune, ¿no? Químico, le preguntaría, ¿cuál sería además de la diferencia, la ventaja de una vacuna de RNA sobre una vacuna de virus atenuados, por ejemplo? Pues mira, por lo menos tres. Una vacuna de virus atenuados, por ejemplo, es una vacuna que tiene el riesgo siempre de que ese virus, aunque esté en teoría esté atenuado, hay un riesgo de que se reactive por algún motivo. Y entonces ya no sirva como vacuna, sino más bien uno se haya inoculado propiamente ya con un virus que te va a generar un problema, ¿no? Ese es un riesgo, ¿no? Ahora,
Otra de las cosas que es importante con esto es la facilidad de producirlas. Es mucho más sencillo producir estas vacunas de RNA, por ejemplo. Por eso surgieron tan rápido. Sí, por supuesto, muy velozmente y además en cantidades industriales. Se han aplicado más de 13 millones de estas vacunas, 13,000 millones de estas vacunas 13,000 millones en el mundo. Y se ha salvado la vida. O sea, el mundo ya se vacunó, por todos los ciudadanos del planeta se vacunaron dos veces, por lo menos. Sí, bueno. En teoría, bajo esa cifra, ¿no? No tanto, porque somos como 8,000 millones. Bueno, somos como 8,000, pero sí, a lo mejor alrededor de 1.5 veces, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? o sea, entonces, es una cantidad industrial. Es una cantidad impresionante. Se han salvado millones de vidas, estas vacunas se han salvado, y han evitado millones de casos graves de COVID-19. Entonces, las implicaciones, de que sea fácil de producir, como es el caso, son impresionantes. Entonces, pues estas modificaciones que te decía, ellos determinaron cuáles eran. Por ejemplo, una muy importante es que la uridina, ellos la cambian a pseudouridina, que es un cambio natural en el cuerpo humano, y entonces al hacer esto no es reconocido como extraño, no es atacado y sí nos ayuda a generar las proteínas S que a su vez estimulan al sistema inmune a responder. Y entonces, pues esto es básicamente lo que implica este desarrollo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo desarrollaron? ¿Cómo lo desarrollaron? Bueno, pues insisto, son muchos años de investigación, estuvieron modificando y probaron muchas modificaciones e incluso en diferentes proporciones, ¿verdad? Es decir, no todos los RNAs tenían metilaciones, algunos tenían pocas, otros tenían muchas, etcétera, hasta que dieron con algunas, entre ellas, insisto, la pseudouridina, que disminuían el que el sistema inmune actuara en contra de la vacuna, porque ese era el problema. El sistema inmune destruía el RNA que formaba parte de la vacuna y no llegaba a tener efecto. La manera como se protegió fue haciendo estas modificaciones químicas. Ahora, yo quisiera aprovechar lo que nos queda de programa solo para mencionar que al final del día, pues todos estos son avances que caen dentro del área, ¿verdad?, de la biología molecular, la ingeniería genética y todo esto, la biotecnología, ¿no? Entonces, y en ese sentido, nosotros tenemos, y esto lo tengo que decir porque si no me corren, ¿verdad? Tenemos 22 años haciendo ya diagnóstico molecular en Lister, ¿sí? 22 años. Pues mira, ahora sí que con el riesgo de que me calculen la edad, pues esto fue algo que yo arranqué. De que les hagan los números. Esto fue algo que yo arranqué hace 22 años. Y a la fecha somos uno de los laboratorios a nivel nacional que más determinaciones hacemos en diagnóstico molecular. Tenemos alrededor de casi 50 determinaciones que hoy hacemos ahí, entre PCRs, diferentes secuenciaciones y algunas otras determinaciones que son precisamente propias de esta área. Y es una de las áreas, ¿verdad?, de lo que es la biología molecular o la ingeniería genética, ¿verdad?, en ese sentido. Eso es lo que la gente a veces en general no entendemos. Voy a incluirme para generalizar. ¿Por qué la medicina es tan costosa? Pero la realidad es que la investigación y lo que se tiene que invertir en tecnología y los años de trabajo son demasiado para poder llegar a la obtención de un producto, ¿no? Exactamente. Y que al final del día hay muchas líneas de investigación que a lo mejor no llegan a un fin feliz en el sentido de que no necesariamente llegan a dar los frutos que ha dado esta. Pero la única manera, tanto tiempo y resultó que no. Años de la vida de los investigadores. En este caso te digo más de 20 años. Pero es la única manera en la que podemos llegar a tener avances es que haya gente como ellos que está todos los días haciendo desarrollos y pues en el caso de nosotros pues tratando de tener las aplicaciones siempre en beneficio de la comunidad que sean diagnósticas en el área del diagnóstico molecular, ¿verdad? Químico, como siempre, un placer haber platicado con usted. Nos vemos, en la siguiente. Gracias. Momento de despedirnos de quienes nos han sintonizado a nivel nacional. Continuamos con una hora más de manera local aquí por N+.